localizan y detienen en Quetzaltenango a Fernando Muñoz Sinar, alias El Happy, un pandillero del barrio 18 que se había fugado de la cárcel de Fraijanes 1 en septiembre de 2016. Hay otras 2 capturas. En una operación sorpresa, la Policía Nacional Civil se lanza a patrullar la colonia 1 de Julio en Misco en busca de criminales y a prevenir los asesinatos de choferes de las rutas del transporte de pasajeros. Un total de 94 centros educativos de 8 municipios de San Marcos no son aptos para una buena educación por infraestructura dañada y déficit de personal, revela estudio. Y en noticias del mundo, la canciller alemana Angela Merkel pide en visita oficial a México apoyo para las compañías de su país en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Norteamérica. Buenas noches, soy Carolina Leverón y este es Noticiero Guatevisión. Hoy, sábado 10 de junio de 2017, revisamos las noticias de la jornada. En un operativo, agentes de la Policía Nacional Civil recapturaron a Fernando Muñoz Sinar, de 33 años, alias El Happy, quien se fugó de la cárcel de alta seguridad Fraijanes 1 en 2016. El Happy fue capturado dentro de una lujosa residencia dentro del condominio La Cañada 1 en la zona 8 de Quetzaltenango. En el operativo también fueron capturados 2 supuestos, un sicario y un guardaespaldas del Happy. Se trata de Estuardo Sinay Ortiz y Víctor Hugo Gámez González, alias el Sniper, miembro de la clica Los Crazy Gangster del barrio 18. Las fuerzas de seguridad incautaron un arma de fuego y municiones. El Happy es cabecilla de una célula de la pandilla 18. Fue capturado en 2013 por el asesinato de un policía. Tras su captura, los 3 fueron indagados por un juez en Quetzaltenango. Las autoridades coordinaban el traslado a la capital vía aérea por el temor de ser atacados en el camino por tierra, pero las condiciones del clima dificultaron el viaje. El vocero de la Policía Nacional Civil explicó que los detenidos fueron indagados por un juez en Quetzaltenango para luego ser trasladados a la capital. En el área de Quetzaltenango, en la zona 8 de ese lugar, en un lujoso residencial, específicamente donde solo hay 8 casas de bastante lujo también, se ha capturado a un integrante de la Mara 18, a un líder, específicamente el líder de la clica Solo para Locos de esa Mara. Él ha sido capturado, alias El Happy, se había fugado en el mes de septiembre del año pasado, hoy ha sido recapturado. Y hoy en la recaptura del Happy fueron detenidos otros 2 hombres que lo acompañaban. Los 3 pertenecen a la pandilla del barrio 18. Estos son los perfiles de cada uno. Fernando Muñoz Sinar, alias El Happy, de 33 años, jefe de la clica Solo para Locos del barrio 18, señalado por asesinato, asociación ilícita y evasión. Se habría fugado de la cárcel de Fraijanes 1 en septiembre del 2016. Víctor Hugo Gómez González, alias Sniper, de 30 años, pertenece a la clica Los Crazy Gangster de la pandilla barrio 18, señalado de sicariato. Jonathan Estuardo Sinay Ortiz, de 24 años, coordinador de la clica Solo para Locos del barrio 18, señalado de extorsión y homicidios. Por una Guatemala en paz, Silvia Salvatierra. La Policía Nacional Civil realizó operativos de prevención del delito en las paradas de buses de las rutas 70, 71 y 73 que cubren la ruta entre la colonia 1 de Julio de Misco y el centro de la capital. La Policía Nacional Civil realizó operativos de seguridad en la colonia 1 de Julio de Misco con registros en los autobuses de pasajeros, con el fin de brindarle seguridad a los guatemaltecos, en este caso a los pasajeros. La seguridad de abordaje a buses se encuentra en todo el municipio de Misco, pero se le ha puesto un énfasis específicamente en este sector de la colonia 1 de Julio, donde incluso se están entregando trifoliares o volantes, donde hay varios números de teléfono, donde las personas pueden llamar y denunciar. El teléfono 1574, que es la línea contra extorsiones, 1561, la línea de Cuénteselo a Valdemar, 1577, el número que puede llamar las personas
si hay algún punto de venta de droga. También está el número de la estación de la colonia 1 de Julio, de la comisaría 16, que es la encargada de resguardar este sector. Además, los agentes cuentan con el apoyo del Grupo de Acción Inmediata Lobos y de la Subdirección General de Prevención del Delito, que se ha unido para realizar también actividades lúdicas dentro de estas áreas, para tener un acercamiento con los vecinos y darles confianza para que denuncien los delitos y brinden información para capturar a pandilleros criminales. Por una Guatemala en paz, Silvia Salvatierra y Marvin Pérez. Vamos a la publicidad y cuando estemos de vuelta, un estudio revela las graves deficiencias de la educación en San Marcos. Un monitoreo de la red de hombres y red de mujeres determinó que 94 centros educativos de 8 municipios de San Marcos no son aptos para una buena educación, pues reportan infraestructura dañada, refacción no adecuada y reportan un déficit mobiliario y de personal. La red de hombres y la red de mujeres realizaron un monitoreo a 94 centros educativos del nivel primario de 8 municipios de San Marcos entre el 22 de marzo al 20 de abril, donde se identificó que la infraestructura está obsoleta y dañada, además de la falta de servicios de agua potable y servicios sanitarios en mal estado. Se pudo detectar por el lado negativo de que muchas escuelas aún tienen déficit en lo que es el estado de los edificios educativos. La infraestructura es deficiente en este sistema. Se podría decir que en un 50% están en las condiciones que deberían en cada uno de los aspectos que se monitorearon y el otro 50% se encuentra en un déficit total. No obstante, la refacción escolar no se distribuye de forma equitativa, pues no todos los días de la semana se les brinda desayuno, mientras que 15 de las 94 escuelas no recibieron el último desembolso de la refacción escolar del año 2016 y otras 10 no habían recibido los fondos para los primeros 70 días de refacción escolar del presente ciclo lectivo. Y son un poco los centros educativos que cuentan con una buena organización de padres de familia y están administrando bien los desembolsos escolares para la alimentación escolar en los niños. Nos reunimos con autoridades educativas para presentarles todos los hallazgos que nosotros evidenciamos y poder así buscar soluciones en beneficio a los niños y también a los docentes. El monitoreo también reflejó que 7 de los 94 centros educativos no cuentan con escritorios suficientes para cubrir la demanda de estudiantes. Sin embargo, en los restantes 87 se determinó que el mobiliario está en mal estado. También se detectaron cobros no autorizados por el Ministerio de Educación. Desde San Marcos, por una Guatemala en paz, Whitmer Barrera, Noticiero Guatevisión. Niños de 3 comunidades de Sololá reciben cuadernos de parte de Trexa, que también insta a seguir estudiando y fortalecer la educación del municipio. La empresa transportadora de energía eléctrica de Guatemala, Trexa, en apoyo a estudiantes de Sololá, inició la entrega de más de 3.500 cuadernos a niños de las comunidades de Sololá. Estamos realizando la entrega de más de 3.500 cuadernos a las comunidades de Sololá, María Tecún, San Jorge. Gracias a Trexa podré seguir con mis estudios porque nos dieron un cuaderno con mucha utilidad donde podré anotar información. Los niños beneficiados son de la comunidad de Sololá, María Tecún y San Jorge La Laguna. Sobre todo aportar el uso de la energía eléctrica, la importancia del acceso a ella y los cuidados sobre la infraestructura de transportación de la energía eléctrica. Yo siento que estas organizaciones no gubernamentales nos apoyan bastante, ¿verdad? Porque son empresas que sin ellas es un poquito difícil poder tener realmente y cubrir las necesidades que a nivel de escuela tenemos. Estos apoyos vienen a fortalecer la educación de los alumnos con material didáctico dentro de las aulas. En una Guatemala en paz, desde el departamento de Sololá, Ángel Julajón, Noticiero Guatevisión. Y en otra información, el actor colombiano Mata Márquez fue elegido para interpretar al portero costarricense Keylor Navas en una película biográfica sobre el jugador del Real Madrid, según informaron los productores de la cinta.
Márquez, radicado en Los Ángeles, Estados Unidos, fue escogido entre 400 aspirantes a interpretar el papel de Navas en su etapa de adulto en la película que tendrá como título Hombre de Fe. El elenco de la película fue presentado en una conferencia de prensa celebrada en el Hospital Nacional de Niños de la capital costarricense. El colombiano no estuvo presente en la presentación porque no podía ausentarse de la filmación, según la producción de la película. El papel de Navas como un niño será interpretado por José David Coste, de 12 años, un costarricense de la localidad sureña de Pérez Celedón, de donde es oriundo el arquero. La modelo Valeria Mobley interpretará a Andrea Salas, esposa de Navas y también modelo. La filmación de la cinta comenzó el 27 de mayo y está programada para estrenarse en diciembre próximo. Navas, titular del Real Madrid, se coronó este año campeón del fútbol español y de la Liga de Campeones de Europa por segunda ocasión. Y siempre en deportes, el sistema de video arbitral fuerte de polémica para unos y seguro contra las injusticias para otros se ha convertido en el animador del Mundial Sub-20 de Corea del Sur por sus decisiones sobre el césped y por sus repercusiones posteriores. Durante la semifinal de este jueves entre Uruguay y Venezuela, el árbitro polaco Szymon Marcianiak no vio en un primer momento la falta en el interior del área del venezolano Josué Mejías sobre el uruguayo Agustín Cabovio, pero finalmente señaló el punto de penal luego de revisar la repetición de la acción por medio del video arbitraje, conocido como VAR por sus siglas en inglés, Video Assistant Referee, que la FIFA está probando en el torneo surcoreano de cara a instaurarlo en el Mundial de Rusia 2018. El colegiado se tomó un minuto para visualizar la jugada y concedió el penal que convirtió a Nicolás de la Cruz al minuto 48. En este caso, la decisión no resultó decisiva para el resultado final, ya que Venezuela logró el pase a la final después de superar a la Celestina en los penales. El VAR puede ser utilizado en 4 casos: después de un gol anotado, para una tarjeta roja directa, un penal o corregir la identidad de un jugador. La International Board, organismo que vela por el cumplimiento de las reglas del fútbol, lanzó esta experiencia en el arbitraje en marzo del 2016 y tomará la decisión definitiva en marzo del próximo año. Los momentos más emocionantes de la victoria que mantiene con vida a los Cleveland Cavaliers en la disputa por el título de la NBA. LeBron James firmó el triple doble, Kyrie Irving anotó 40 cartones y los Cleveland Cavaliers le pagaron a Golden State Warriors con su misma moneda de los tiros de 3 puntos para derrotarles anoche 137-116 y mantenerse con vida en la final de la NBA. Los Cavs, campeones del año pasado, cortaron la racha de 16 victorias consecutivas que llevan los Warriors, aunque siguen contra la pared en la serie que pierden 3-1. Golden State buscará coronarse este lunes en su racha de Oakland, donde se jugará el 5º partido y tomarán desquite de la final que perdieron ante Cavs el año pasado. James drives, scoop layup, pass to himself, and he throws it down. That was great. That's a highlight. Oh. He went up in the air and had nowhere to go. LeBron James, another triple-double. Passing Magic Johnson for most finals triple-doubles. Y en noticias del mundo, Angela Merkel está en México. En Venezuela continúan las protestas. El presidente Michel Temer se salva en Brasil y Usain Bolt es amado en su tierra. En México, la canciller alemana Angela Merkel llamó a una negociación rápida del Brexit durante una visita de 2 días a México, donde fue recibida con una ceremonia oficial por el presidente Enrique Peña Nieto en el Palacio Nacional. Tras un encuentro privado con su homólogo, también pidió porque los intereses de más de 900 compañías de su país presentes en México sean tomadas en cuenta en las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio en América del Norte entre Canadá, Estados Unidos y México en agosto. En Venezuela, unos 2.000 opositores venezolanos marcharon a la sede de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones en Caracas, encabezados por estudiantes.
que demandaron el cese de la censura del gobierno contra la prensa. 9 universitarios entregaron un documento de peticiones a las autoridades. La ONG Espacio Público sostiene que el gobierno aplica una política de censura contra la prensa crítica y partidarios del oficialismo denunciaron que las protestas opositoras buscan generar violencia. En Brasil, el Tribunal Superior Electoral rechazó la anulación del mandato del presidente Michel Temer en una votación desempatada por el presidente de la Corte, Gilmar Mendes, que terminó 4 votos a favor y 3 en contra, argumentando que el tribunal no sirve para resolver una crisis política y apeló al impacto que podría tener para el país perder a un presidente por segunda vez en poco más de un año. Y en Jamaica tal vez la vida sea lenta en Sherwood Content, pero no para su héroe local, el hombre más rápido del mundo, Usain Bolt. Nacido aquí hace 30 años, los maestros notaron pronto su talento en el deporte. El Rayo Bolt, como se le conoce, es 8 veces medallista olímpico y el poseedor del récord mundial para los 100 y 200 metros planos. Pero este hijo de abarrotero nunca olvidó dónde comenzó. Bolt dona dinero a causas locales con regularidad y de momento nadie sabe qué hará Bolt en su inminente retiro, pero los vecinos esperan que continúe inspirando a las generaciones jóvenes. Por una Guatemala en paz, Betsy Vázquez. Ser joven es un derecho, es un esfuerzo de más de 140 organizaciones juveniles locales con presencia en el país y cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida con oportunidades para este sector. Gracias por acompañarnos. Y bueno, hablar del tema de la juventud en un país como Guatemala, increíblemente podría traducirse que el hecho de ser joven sí genera oportunidades en diferentes campos, en el académico, principalmente en el laboral, pero resulta que la cara de la moneda es otra. Resulta que los jóvenes no encuentran las oportunidades que requieren para desenvolverse y desarrollarse en un país como el nuestro. Hablemos entonces acerca de la importancia que tiene la campaña Ser Joven es un Derecho. Bueno, pues la campaña Ser Joven es un Derecho, pues realmente nació de los corazones de jóvenes, obviamente, y lo que queremos hacer con esta campaña es sensibilizar tanto a la parte joven como a la parte de gobierno, ¿verdad? Para que realmente haya actividades integrales para la juventud es necesario que exista educación gratuita, que los jóvenes tengan esa oportunidad de participación, de involucramiento en los diferentes espacios que muchas veces están cooptados por las personas adultas o por las personas que ya son muy conocidas en sus ámbitos. La incidencia, lo que quiere Ser Joven es un derecho, es que se respeten nuestros derechos, que como sujetos ya o como actores, que es la juventud, obtengamos esos derechos. La estrategia de la campaña plantea potencializar el tema de las redes sociales. Creo que es una herramienta totalmente útil para poder trabajar el tema de la campaña. Nosotros actualmente tenemos ya una plataforma sobre Facebook, Twitter e Instagram, que son las 3 herramientas primordiales para poder difundir nuestra campaña. Adicional, pues estamos haciendo alianzas con algunos medios de comunicación, tanto alternativos como tradicionales, los cuales pues esperamos nos puedan apoyar con la difusión de la campaña, como es precisamente este espacio. Básicamente, la sensibilización se va a ejecutar en el interior del país, ¿y de qué forma? Bueno, tenemos 2 herramientas principales. La primera pues es a través de la plataforma de los 140 grupos juveniles que conforman el Frente Nacional de Juventud. Esta plataforma pues se va a encargar de difundir el tema de la campaña desde lo local a través de sus alcaldes y diputados. Y otra herramienta que tenemos, que al final pues entendemos que precisamente el país es multilingüe, es poder difundir la campaña a través de otros idiomas, ¿verdad? Por el momento estamos trabajando en San Marcos y Alta Verapaz para poder hacer esta traducción y esperamos extendernos con otros idiomas. El arte como medio de expresión nos hemos dado cuenta que ha llegado a ser incidencia, ¿verdad? Dentro de los sectores de toma de decisiones en sus diferentes ámbitos, ¿verdad? O diversidad de arte, ¿verdad? Ser joven hoy en día, lastimosamente, significa sobrevivir, ¿verdad? Sobrevivir en este país que nos priva de diferentes oportunidades, ¿verdad? De desarrollo integral. Ser Joven es un Derecho es una campaña que pretende llegar a las áreas rurales de los diferentes departamentos, a las áreas urbanas, porque cada joven cuenta para nosotros en esta campaña. Pretende que desde nuestras localidades nosotros vayamos haciendo incidencia desde los alcaldes, diputados,
para llegar así al Congreso y que sean como la iniciativa de ley que tenemos, que es la 5208, sea aprobada. Y el psicólogo Arturo Archila nos trae otra cápsula de sus acostumbrados análisis de la conducta, el comportamiento y las actitudes del ser humano, hoy con el tema Buscando Cariño. Hay personas que tenemos dificultad para expresar nuestros sentimientos. En la mayoría, este conflicto se inicia desde niño en la relación con los padres, cuyo amor y aprobación se necesitaba y no se obtuvo. Entre otras cosas, se aprendió a reprimir el enfado y la hostilidad, ya que en algunos hogares expresarlos supondría un severo castigo. Dependiendo de los padres, para ser merecedor de su amor, fue necesario un buen rendimiento escolar, ser servicial o autonegarse. A unos se nos exigió sobresalir y a otros conformidad, sumisión y entrega. Ya de adultos, por diferentes vías hacemos el esfuerzo para conseguir amor y aceptación, a veces sin conseguirlo. Para aquellos que de niños no tuvieron ni el amor ni la aceptación necesaria, deben soltarlo. No se obtuvo, no se obtuvo. Una vez de adulto el asunto está cerrado. La vuelta a la infancia es imposible y quien trata de hacerlo sacrifica su presente en vano intento. La vida es lo que nos sucede a cada instante y nada más. Las necesidades que parecían tan imperiosas cuando uno era pequeño o niño y dependiente, no tienen sentido ahora. El apoyo que era tan vital durante la infancia no agrega nada a la propia independencia y madurez. El hecho es que el pasado no puede ni debe determinar la vida de este momento. Y continuarán las lluvias. Marisol Padilla nos lo dice en el reporte del clima. Adelante. John Deere. En cualquier clima, somos su mejor opción. Presenta. Muy buenas noches a todos ustedes. Condiciones del clima para mañana domingo, pues territorio nacional con lluvias al final de la tarde y comienzo de la noche, temperaturas máximas y mínimas en la meseta central y occidental, Ciudad de Guatemala entre los 15 a los 24 grados, Quetzaltenango entre los 11 a los 18, Sololá entre los 12 a los 18, Chimaltenango con una máxima de 22, una mínima de 13, San Marcos y Totonicapán durante la noche con 11 grados y un mediodía entre los 17 a los 19 grados centígrados. Vamos a conocer ahora las temperaturas de la costa sur, la mínima de 22 grados, Retaluleu, Suchitepeques y Escuintla, máxima entre los 30 a los 31, Santa Rosa sube a los 26, con 33 grados el Progreso, Chiquimula y Zacapa, Jalapa con 26 grados centígrados. Vamos hasta el departamento de Jutiapa, donde la temperatura se mantendrá entre los 11 a los 28 grados, máxima de 33 en Petén, de 23 en Quiché, Alta Verapaz con 26, 31 en Baja Verapaz y el departamento de Izabal entre los 24 a los 32 grados centígrados. Pronóstico del clima para los siguientes 3 días, del día domingo al día martes, persisten las lluvias normales de la época sobre el territorio nacional. 24 grados centígrados podría ser la temperatura más alta en Ciudad de Guatemala. Rayos de sol mañana domingo desde las 5 horas con 31 minutos. Les saludó Marisol Padilla. John Deere, un socio en el que puede confiar, presentó. Ahora le doy paso a mis compañeros de Panorama Político con el análisis coyuntural de esta semana. Adelante, Gladys. Buenas noches. ¿Qué
¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Panorama Político de Noticiero Guatevisión. Como cada sábado estamos acá para platicar de los temas más importantes de la semana y sobre todo en esta ocasión con un invitado especial, José Alfredo Calderón, analista político, ya amigo de la casa, también para hablar de esta situación que ocurrió durante la semana y que sorprendía a muchos y que a otros pues no los tomaba por sorpresa porque ya era un secreto a voces. El tema de Roxana Baldetti y el señalamiento que se le hace de la vinculación directa con los Zetas. A ver, pongámonos un poco en contexto al respecto. ¿Es o no es sorpresa esta acusación? Sí, no. Yo creo que todos intuíamos la relación ya con el narcotráfico y con otros hechos delictivos, pero la forma como se está manejando, no era R, no era la Z, el titular de hoy, es digamos, lo que abona un poquito también al morbo, porque al margen de que es una persona, obviamente, que cometió una serie de delitos, la condición de mujer siento que también en este país, con muestras de misoginia, le abona un poco al tema. Pero acusada de 3 delitos o 3 líneas, la línea de cooptación, el lado de Amatitlán, y luego las vinculaciones que se hacían al narcotráfico, que era un secreto a sotto voce, pero que no había salido a luz pública de una forma tan contundente como lo hace ahora. Yo creo que esto como le pone la tapa al pomo en cuanto al procesamiento de ella, y ahora serían 2 procesos, porque también se ha hablado mucho, se elucubra, pero los 2 procesos tienen que ser paralelos. Por un lado el proceso de extradición que ya está establecido y el proceso judicial no para, sigue, porque ella tiene que cumplir, una vez la sentencia en firme, tiene que cumplir condena y hasta en ese momento se aplica la extradición. No como están diciendo algunas personas que se interrumpe el proceso judicial por la extradición, y además ya dijo el fiscal que es muy improbable que el Ministerio Público vaya a renunciar públicamente a una investigación en torno a los 3 casos para acceder a una extradición. Yo creo que en muchos de los casos, pongamos el caso de Mauricio López Bonilla, ¿quién no sabía que, por ejemplo, CICIG le ocultaba información cuando se iban a hacer allanamientos? O sea, era un secreto a voces, por lo menos de la gente que estamos informados dentro de la política nacional. Y ya cuando se da la captura, el procesamiento, habría sorpresa en algún sector no informado de la población, pero en las personas que más o menos nos mantenemos informados, era algo totalmente previsible. O al menos tener ya esta posible o eventual confirmación, ¿no? Sí, a ver, yo lo que creo es que independientemente si es sorpresa o no, una observación antes. Yo creo que en términos de la justicia y de la construcción de justicia del país, solo vamos a poder avanzar si a Roxana Baldetti se le condena en Guatemala, es decir, si se lleva todo el proceso y hay una condena en el país y se cumplen todas las instancias correspondientes. Interrumpir eso le haría un daño espectacular al sistema judicial guatemalteco, que apenas está comenzando a moverse. Y lo otro es, y que lo decía, independientemente si esto sorprende o no, el tema del narcotráfico, aunque se hablaba, habían muchos elementos por ahí, lleva a Baldetti a un nivel distinto en la cabeza de la gente. Porque una cosa es un delincuente involucrado en corrupción, en políticas anómalas, y otro es un delincuente involucrado en narcotráfico. Un capo, un capo en todo el sentido de la palabra. De hecho, esa primera hoja de la acusación que se filtra el jueves cuenta una historia ya de carácter novelesco, porque también nuestra cultura latinoamericana ha trivializado el tema del narco con novelas y toda la cosa, y en efecto lo de Baldetti comienza a tomar esos matices. Mi pregunta, una que me he hecho muy a lo personal, es si se va a quedar a nivel Roxana Baldetti, porque si bien a ella se le señala en esta acusación, al menos en lo que sabemos de esta acusación formal, de ser ella quien, luego de haber recibido todos estos regalos durante campaña, facilitaba todo este funcionamiento y logística de los Zetas, bueno, realmente no era ella la única que tomaba decisiones en materia de seguridad. O sea, veíamos cómo antes del 2011, cuando ya se había trasladado, por ejemplo, las fuerzas especiales que estaban en Petén, se trasladan a
Zaval para precisamente evitar la entrada y el trasiego de la droga, lo primero que hacen ellos es regresarla a Petén y alejarla de ese centro de movimiento de la droga, y pues ya era evidente, por ejemplo, también el descuido en la franja transversal del norte. De hecho, ya se menciona incluso a Mauricio López Bonilla, que fue ministro de Gobernación y que tendría un poco de sentido esta acusación, puesto que él era también el que manejaba obviamente la policía y también el temas de seguridad. Habría que ver si también el ministro de la Defensa de ese momento podría estar involucrado, el mismo presidente Otto Pérez Molina, y por qué no decirlo, también otros políticos guatemaltecos, porque esto nos sienta al nivel de qué gobernantes hemos tenido y al nivel de qué políticos hay ahora al frente del país, o han estado al frente del país, o han querido gobernar el país. Por ejemplo, hablábamos campañas políticas que millonarias y no sabemos de dónde salía el dinero, y posiblemente podría venir del narcotráfico, crimen organizado o de otras actividades ilícitas. Y era absurda la cantidad de propaganda que tenían los partidos políticos, por empezar. Hay que tomar en cuenta un par de elementos de este relato que ya comenzamos a conocer. Uno es que Roxana Valdetti, ya en el ejercicio del poder, después de haber recibido $250,000, se reúne de nuevo con este testigo 1, que algunos presumimos puede ser Jairo Orellana, y le dice: mira, recibí el pisto, y aquí está el video de cuando tu persona va con un agente de policía mío y le da el dinero. Eso significa que había ya establecido una cadena de mando, por lo menos de Valdetti para abajo. Alguien en el Ministerio de Gobernación, alguien en la Policía Nacional Civil, y el último cristiano que fue a recibir ese dinero. Entonces, sí, es obvio que lo de López Bonilla va a ir ligado. De seguro en este momento la investigación en Estados Unidos no lanza información sobre Pérez Molina, o no la tienen concreta. Y el otro asunto es, recuerden un elemento, hablando de política y narcotráfico. Cuando se captura a Juan Ortiz Chamalé, hay una leyenda urbana que cuenta que cuando lo suben al helicóptero para bajar, para traerlo de Malacatán, o de ese sector por ahí, para la capital, el señor hace 2 llamadas. Una, si no recuerdo mal, a Gloria Torres, hermana de la entonces primera dama en ese momento, ahora secretaria general de la UNE, o por lo menos hasta ahorita secretaria general de la UNE, y otra supuestamente a un ministro, presumiblemente el de la defensa. Sí, o sea, la relación narco y política ha estado. Bueno, y tampoco para nadie es un secreto el hecho de que los Zetas utilizan la estructura del ejército, o al menos les sirve toda esa capacitación militar para engrosar sus filas de sicariato, de operativo del narco. A ver, yo quisiera puntualizar también en 2 elementos que creo fundamentales. Uno es la declaración expresa de CICIG diciendo: hubo una estructura criminal, refiriéndose a Otto Pérez, a Roxana Valdetti y a todo el gobierno patriota, encrustada en el Estado para delinquir. Además, aquí normalmente las personas que están, por ejemplo, en el negocio de trata de personas, están en el límite. Es rarísimo que no participen también en narcotráfico y otro tipo de delitos. Porque ya es la forma de la delincuencia organizada tiene esa característica, que los delitos son varios, son concatenados, organizados, profundamente organizados y planificados. Entonces, no es tan sorpresa que estemos recogiendo todo esto. Ya lo había dicho con una claridad meridiana el comisionado. Era una estructura criminal organizada para delinquir desde el Estado. Entonces, realmente no es sorpresa, pero cada día van a surgir más informaciones, o las informaciones que ya están van a salir a luz pública, porque ya lo decías, este es un caso paradigmático, pero no solo ella, Otto Pérez. Pueden condenar a 60 personas y del más alto nivel, pero si no hay una condena en territorio guatemalteco para ellos dos, esto va a tener un impacto negativo sumamente grande. Entonces estamos en presencia de un caso paradigmático criminal. Y yo quería aportar a esto un elemento extra. Ya a la luz de estas cosas uno comienza a entender algunas declaraciones. Durante mucho tiempo, cuando estalló el caso La Línea, recordarán, el embajador de los Estados Unidos dijo: las aduanas son muy importantes porque ahí entraba, palabras más, palabras menos, cualquier cosa. Dicho ahora,
muy probablemente la administración Pérez Baldetti lo que hizo fue poner a disposición las aduanas del país, principalmente la de la costa sur, para que entrara y saliera droga. Y quizá nos vamos a enfrentar a que los zapatos, los calcetines y todas esas cosas que pasaban con el tema de lo de la línea, pues era lo de los chicles. Así que vamos a ir. Y no es la única, por supuesto, porque ¿quién no sabe, por ejemplo, que el Aeropuerto Internacional La Aurora, que uno pensaría que sería demasiado obvio tener contrabando y otras cosas, todo el mundo sabe qué es lo que pasa, las horas en que aterrizan las aeronaves, quiénes son los funcionarios enlace, etcétera. Bueno, sin duda este tema se ha puesto bastante interesante. Nosotros vamos a continuar platicando de esto acá en Panorama Político al regresar de este corte comercial. Gracias por seguir con nosotros acá en Panorama Político. Hablábamos sobre este caso paradigmático, emblemático de cualquier característica que le podamos poner, que es el de Roxana Baldetti y sus vínculos con el narco, pero realmente no han sido los únicos. O sea, tenemos un historial de partidos políticos que usan al narcotráfico para financiar sus campañas, y no solo a nivel presidencial, a nivel local. Estamos hablando de un vínculo casi que de hermanos por siempre, un vínculo fraterno que han estado ahí eternamente. Elecciones estudiantiles, no vayamos tan lejos. En la universidad es un secreto a voces que las elecciones a veces de escuelas están impregnadas de una serie de ilícitos, ya no digamos facultades como la de Derecho, que es tan fundamental por la cuestión política. Ya hay como un eje transversal. De hecho, si no fuera por las remesas y el dinero ilícito, este país estaría en serios problemas económicos. Lo que trae a flote a la población. Yo una vez le pregunté a un taxista, porque los taxistas son la mejor fuente de información cuando uno llega a un pueblo. Y cuando hay efectivo, el negocio de los taxistas es próspero. Cuando no hay circulante, no hay efectivo, los primeros en sufrir esa falta son los taxistas. Y entonces le pregunté qué pasa si a Overdick lo capturan. Pues se fregó el cardamomo, se fregó el transporte, se fregó el deporte, todo estaba impregnado de actividades relacionadas con esa familia. Bueno, hemos endiosado hasta cierto punto como sociedad el narcotráfico al grado de ver ya esto como un asunto normal. Miren las series y las novelas. Sí, o sea, me refiero como sociedad. O sea, me refiero a como sociedad, que aunque tú no lo hagas, pues eso es parte de esa sociedad que lo ha hecho, ¿no? No sé, no quise llegar hasta ese punto, pero creo que si la pregunta va orientada o podemos aterrizar que un día de estos, en unos 5 o 10 años, vamos a ver una novela de Roxana Baldetti y todos sus movimientos con el narco cuando estén reveladas las investigaciones. La Reina Z o algo así. Mucha gente la va a ver. Pero hay una trastocación de valores, siento yo. Sí. En el lenguaje común, si la persona es honrada, qué tonto. Si no lo haces vos, lo va a hacer cualquier otro y vas a perder la oportunidad y de todos modos van a decir que robaste. Ahora, la cumbre del cinismo, creo yo, ocurre, y lo hablábamos en el corte, cuando Baldetti, y yo estuve presente en esa entrevista, en 2014, se le pregunta, bueno, el financiamiento del narcotráfico a los partidos políticos, y la respuesta de ella es, miren, todos sabemos quién es el narco. Sabemos dónde está, sabemos en qué municipalidades está, sabemos quiénes de la política están haciendo narcos y nadie hace nada. Y ella tampoco hizo nada porque no lo quiso denunciar. No. Obviamente. Ahora entendemos por qué sabía con toda la claridad del mundo Roxana Baldetti ese tipo de cosas. De hecho, gobernando se tienen muchas interioridades de esas cosas, pero participando en el negocio se tienen más. También lo que pasa en las comunidades, porque como lo decía bien aquí, el problema es que las comunidades también se han enfrentado a defender a los mismos narcotraficantes por eso mismo que les otorga, que a veces el Estado no les da salud, pero entonces el narco sí da dinero para que por estar protegido o por recibir colaboración, las comunidades o las poblaciones puedan tener acceso a salud, educación o a veces una mejor vivienda, carretera y cuantas cosas más, que al final la gente se normaliza y se acostumbra a vivir así, porque ya que no tiene otra manera de sobrevivir, utilizan también el narcotráfico como una herramienta para poder comer por lo menos bien. No, es un no referente, el tema de la amapola en San Marcos.
Es claro, cuánta plata producía la amapola, más de lo que ellos pueden ver en muchísimo tiempo con las faenas agrícolas. Y eso que no les corresponde una gran cantidad de dinero a los Exacto, agricultores. pero es eso o morirse de hambre. Yo le preguntaba a una investigadora que recientemente hizo un estudio en San Marcos que me definiera en pocas palabras la situación y me dijo sencillo, la mitad de la población está vinculada al narcotráfico y la otra mitad quiere estar vinculada al narcotráfico. Hemos llegado a ese punto. Y yo insisto en esa trastocación de valores porque ahora el narco no es visto tanto como un delincuente, de hecho en muchas comunidades son referentes. Las cadenas de oro, los grandes picopones de doble cabina, hay una referencia de yo quiero ser como esa persona, lo cual realimenta muchas veces las series de televisión, las novelas, lo que vemos en los periódicos también. Y entonces el narco se ha convertido en un protagonista normal, en un inquilino normal y consuetudinario de la política criolla. Ya no se ve como un invasor, como una amenaza, como un peligro, porque además le tiene la cola machucada a una cantidad de gente que no solo son partidos políticos, que no solo son elementos, por ejemplo, incrustados en el ejército. Recordemos que también hay empresarios con una doble agenda, un negocio lícito y paralelamente negocios ilícitos. Eso es un secreto a voces. De hecho, el narco es un empresario de un producto ilícito al final de cuentas. Y todos conectados. Y ahí es donde miras políticos con la habilidad, triste habilidad, pero la tienen. Alguien como Otto Pérez Molina no se le puede negar sus capacidades de planificación, de explotar esas áreas. Y se sentían tan empoderados que negociaban directamente. O sea, no dudo que en administraciones pasadas habían tratos con organizaciones del narco, pero que se tomaban las precauciones del caso, que no fuera el candidato, que no fuera la autoridad máxima, sino que hubiera un punto intermedio que velara por esas cosas. Bueno, involucionamos, mejor dicho, a tal punto que era más fácil y te ahorrabas un montón de dinero para negociar $250,000 para la campaña y la protección, que es otra de las cosas de lo poco que sabemos de la acusación norteamericana, la protección en las giras que hacía el Partido Patriota en Huehuetenango. Ya para ir cerrando este tema, porque ya creo que nos queda poco tiempo, me gustaría que José Alfredo Calderón nos respondiera cómo ir desmotivando la narcopolítica, cómo ir alejando al político del dinero del narco, del poder del narco, de esa atracción de cual imán a estos grupos criminales. Bueno, yo creo fundamentalmente que es un tema político. Quien no lo entienda así no va a resolver absolutamente nada. Por eso es tan importante la reforma política. Aquí no tenemos realmente partidos políticos, que los partidos políticos eran la Democracia Cristiana, era el MLN, habían agendas ideológicas, discusiones partidarias. Hoy lo que tenemos son maquinarias electorales financiadas, como ya hemos visto, con capital ilícito. Yo creo que hay que hacer un alto en el camino, no se puede seguir parchando. Es como aquel pantalón que lo remiendan y lo remiendan, llega un momento que ya no aguanta ningún surcido. El país necesita parar y dentro de la institucionalidad promover un acuerdo de élites, tan difícil por el excesivo conservadurismo y el exceso de privilegios que tienen las élites dominantes en el país. Pero si seguimos con parche de que creemos una ley y luego reformemos esa misma ley, miren lo que pasó con la ley de compras, que había mucha permisibilidad y entonces la corrupción aumentó. Bueno, ahora quitemos esa permisibilidad y entonces lo que hacen es colapsar totalmente la maquinaria administrativa y financiera del Estado. Yo creo que hay que hacer un alto, crear un nuevo, o más bien un verdadero sistema de partidos políticos, controlar el financiamiento, que yo creo que ya se avanzó en las primeras reformas, pero falta mucho más. Y si bien las reformas al sector justicia eran y son importantes, es más importante la reforma política. En el Congreso nos vamos a pasar depurando. La depuración conduce a que se va el titular y el que lo cubre es igual o peor. Y así nos va a pasar porque ellos se blindan. Y entonces lo que necesitamos es parar el carro y que las elecciones del 2019, que ya están casi encima, se hagan de una forma diferente, lo cual yo dudo. Si llegamos al 2019 con el mismo escenario que llevó a Jimmy en el 2015, yo creo que la solución se va a alejar mucho más. Urge la reforma política radical del Estado.
Que el último apague la luz, algo así. Si no, el último que cierre la puerta y apague la luz. Bueno, está bastante interesante este tema y eso nos va a llevar a hablar del siguiente y poner los ojos sobre el Congreso de la República, así que no se despegue de su televisor. Vamos a un corte comercial y regresamos en breve. Otra noticia relevante que cerró la semana fue en el Congreso de la República. Vimos algo que habitualmente no lo vemos. Los diputados se ponen todos de acuerdo, se quitan las corbatas en un acto solidario. ¿Para qué? Muy preocupados por el tema salarial, pero no el de todos los guatemaltecos, sino el propio, ¿no? Garantizándose así. Si bien algo que ellos argumentan que han hecho por muchos años, o sea, un ingreso que finalmente a los guatemaltecos pues no les trajo como mucha gracia. A ver, Dulce, cuéntanos, ponnos en contexto de esta situación. Bueno, sí, esta reacción de los diputados prácticamente es porque les afectó a ellos el bolsillo y porque fue a través de un reparo de la Contraloría. Llama la atención que si pasó con esto de el bono 14 del aguinaldo que la Contraloría dijo que debió haberse pagado sobre el salario base y no sobre el salario total, o sea, 9,000 quetzales y no 29,000, ellos pues toman esta reacción para protegerse, primero no devolver ese dinero y segundo para futuras ocasiones, ya este año poder recibir el pago completo y porque la comisión permanente tenía ciertas dudas. Si esto ocurrió con el salario o con el bono 14 del aguinaldo, ¿qué podría pasar ahora con también los reparos por anomalías en las plazas y en las contrataciones de personal? Prácticamente los diputados se blindan y se protegen a sí mismos y pues llama la atención, pocas veces se ponen de acuerdo para algún tema realmente de interés o de beneficio para la población, pero sí lo hacen cuando tocan sus intereses de por medio, y ahí estamos hablando que la mayoría de diputados votó a favor de este acuerdo, que en principio ni se sabía para qué era, porque cuando presentaron la moción solo dijeron un proyecto de acuerdo, y Dirección Legislativa también se tardó en pasar ese proyecto de acuerdo. Y también hay que mencionar, solo 2 diputados votaron en contra de esto, no se sabe realmente si fue por querer tener un poco de limpieza o lavarse la cara, o si fue porque no les dio tiempo de votar, que fue Bucinot y Boris España. Porque no sabían operar el sistema de... A ver, yo ahí quisiera que José Alfredo nos iluminara en este sentido, porque yo tengo la sensación, pero esa soy yo, de que esto fue más allá de por la plata, porque finalmente plata, lo que reciben en el Congreso no es su principal ingreso, al menos de la mayoría de los diputados, y eso es otro secreto a voces. A ver, ¿cuál era el mensaje que los congresistas estaban intentando dar con este somatón de mesa en el tema salarial? Sí, ellos en sus declaraciones dicen que son derechos laborales y que los se deben de respetar, pero recordemos que hay una serie de elementos. Primero, ¿quién hace la iniciativa? ¿Quién hace la propuesta? No es cualquier diputado. Galdames. Estuardo Galdames. Ya no vamos a hablar del perfil del susodicho porque ya toda Guatemala lo conoce. Luego, ese simbolismo de quitarse la corbata. Ellos pudieron haber hecho, como lo han hecho con un montón de leyes, hacerlo rápido, aprobar, pero en ese simbolismo es donde yo veo un mensaje de querer mostrar autoridad y sobre todo autonomía. Insiste mucho, y lo dijo inicialmente Taracena y luego lo acuerpan los diputados, en que el organismo legislativo tiene su propia normativa. Pero además de eso, hay, creo yo, un mensaje de autonomía de los diputados en un contexto donde tenemos elecciones de la dirección del INASIF, la elección del representante de la Junta Monetaria, donde siempre ha habido una presión fuerte del sector económico, en la elección del Procurador de los Derechos Humanos. Entonces, cuando uno mira todos estos elementos y esos simbolismos de unidad granítica, que no hacen más que desenmascarar que aquí no hay luchas ideológicas, aquí no hay partidos políticos. Aquí hay un grupo de diputados que cuando ven amenazados o menoscabados sus derechos e intereses, derechos entre comillas, pues se unen. Y como bien dice, 115 diputados, fue rápido, y no nos podemos poner de acuerdo cuando hay leyes que son importantes para el país. Y entonces se demuestra una vez más el talante ético del Congreso, que ya lo conocíamos, pero también hay que ver más allá. No solo es cuestión de plata, están también los informes de la Contraloría General de Cuentas. No sé cómo se pueda manejar el tema de la retroactividad, porque esta ley
no podría exculpar los pagos que precisamente la Contraloría dice que se hicieron de más y que es un montón de plata. Pero, yo repito, tiene que verse un poco más allá. Hay una demostración de fuerza, de autonomía, y el mensaje es ese, precisamente más allá de la plata. Yo quisiera agregar también a esto que al menos lo que pude percibir de lo que leí de la gente que escribía sobre esta situación, era que lo que más le ofendió era que el argumento legal que utilizaron era para realizar su trabajo de forma digna y eficaz, cuando el Congreso ha sido un organismo, bueno, que está por demás de describir su productividad acá en esta mesa. Yo lo que veo es un accionar muy torpe, independientemente del análisis que hace José Alfredo. Creo que el Congreso pudo haber, perdón que suene tan maquiavélico, pero pudo haber logrado, si el tema era el dinero, echarse un gran hit si la determinación que toman no aplica solo para ellos, sino a nivel nacional, ¿verdad? Porque hay muchos empleados en muchas áreas del país en las que no reciben su aguinaldo y su bono 14 completo, sino solo reciben el 50-60%, que es un poco la disputa que hay entre la Contraloría y el Congreso. Si ellos norman de esa manera, esto creo que no estaríamos hablando de eso, tendríamos el sector privado un poco brincando, alegando sobre el tema, pero si hubieran ganado mucho del favor popular. Pero como ya dijimos, es más que plata. Exactamente. Hay un mensaje político. Hay un mensaje político detrás. Pero, puede ser, porque tampoco le funcionaba el son pero podés mandar, fíjate, pero podés mandar un mensaje político y disfrazarlo para buscar el apoyo popular. Pero como siempre funcionan de maneras muy... ¿Limitada? Sí, iba a decir que con el hígado en realidad, pero en efecto, de nuevo te describe un Congreso torpe, sin visión, mañoso y mañoso, muy huizachón al final la forma como hacen las cosas. No aplaudo lo que hacen. Entiendo que hay un argumento en algunos diputados, como Leonel Lira, que ha salido a exponer, miren, si pagamos impuestos sobre 29,000 quetzales, entonces nuestro bono debe ir sobre los 29,000 quetzales. O paguemos impuestos sobre los 9,000 Pero finalmente esos argumentos se caen cuando ves, por ejemplo, como las notas que nos presentaba Silvia López y que hemos presentado a lo largo del noticiero por años, donde se dice que el salario mínimo, o sea, no te alcanza ni siquiera para completar la canasta básica, o sea, para la gente sigue siendo una ofensa. Yo entiendo que la gente se pueda molestar por eso, pero son peras y manzanas. Son dos áreas distintas al final de cuentas. Pero igual sigue siendo plata de la gente. Sí, al final de cuentas, cualquier cosa que haga el Congreso va a estar sometido a discusión pública. Y otro elemento que creo importante es el nivel de descaro al que llegamos. ¿Se recuerdan ustedes que los gobiernos empezaban a desgastar? Si era muy anticipado en el segundo año, como le pasó a la UNE con el caso Rosenberg. Pero normalmente el desgaste empezaba en tercer año y ya en el último año electoral, francamente, ya venía la debacle. Pero desde que asume el Patriota, recuerden ustedes las noticias que se dan a los 15 días de la toma de posesión con los chocolates, los vinos, precisamente la señora Valdetti, y o sea, el nivel de descaro ha ido en incremento. Miren el desgaste del actual gobierno. Estamos prácticamente, no ha cumplido 2 años y tiene un desgaste terrible. Y así va a seguir peor. Bueno, sin duda nuestros políticos van a seguir dándonos qué hablar acá en esta mesa de Panorama Político y en cualquier otra plataforma. Uno va en el taxi, en el bus y la gente está hablando de esto. Entonces es muy importante también que estos temas se toquen. Muchísimas gracias, José Alfredo, Dulce, Otto, gracias por estar a ustedes también pendientes de Panorama Político. Mañana no se pierdan nuestra edición dominical con nuestro director Haroldo Sánchez. Muy buenas noches.
Guatevisión, lo mejor que ves.